Niña, buenos días. Entonces vamos a empezar nuestra clase de literatura. ¿Ya? El día de hoy, en esta oportunidad, vamos a desarrollar el tema del género dramático. ¿Ya? A ver, ya hemos visto, hay diferentes tipos de géneros en la literatura. Por ejemplo, el género épico, eh, donde está, por ejemplo, donde se encuentran las especies, la epopeya, el cantar de gesta, el poema épico. En el género lírico, que son los poemas, se encuentran las epístolas, las odas, las elegías. Ahora nos toca trabajar el género dramático. El género dramático, chicos, ¿dónde va a surgir? ¿Dónde se va a crear? ¿En qué país surge el género dramático? Surge en Grecia, ¿ya? Ahí los griegos fueron los que crearon el género dramático. Bueno, en la antigüedad, en el clasicismo, en la antigüedad, en ese periodo, Grecia era la cuna del conocimiento. Entonces ahí justamente fue donde se generó eh, el género dramático, en Grecia. Pero ¿cómo surge? Había un dios, el dios Dionisio, era el dios de la, era el dios de la fertilidad. A este dios le rendían culto a este dios eh, cuando hacían las cosechas, cuando hacían la siembra, ¿ya? Cuando regaban sus campos. Era un dios de la fertilidad, ¿no? O sea, con el fin de que la tierra generara más productos para la vida, ¿no? También era llamado, aparte que le decían el dios de la fertilidad, al dios Dionisio, también le decían el dios del vino. Entonces, ustedes saben que es muy importante, pues, la agricultura como actividad es muy importante, porque de esa actividad se van a generar productos diversos. ¿Para qué? Para dar alimentación a la población, para alimentar a la población. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto lo entendieron muy bien los griegos. Los griegos sabían muy bien de que esto, de la producción, de la fertilidad de sus tierras, para que generaran más productos era muy importante, porque esto era lo que daba de comer a diario a la gente. Entonces, por eso adoraron todos estos pasajes, ¿no? De la siembra, la cosecha, rindiendo culto a su dios, al dios Dionisio, que es el dios de la fertilidad, el dios del vino. ¿Ya? Entonces, justamente el género dramático surge, se va a iniciar con motivo de esta adoración, con motivo de este culto al dios Dionisio. ¿Te das cuenta? Donde se interpretaban cantos, donde ingresaba un coro, ¿no? Un coro de personas y empezaban a cantar, eh, donde un hombre se vestía de un macho cabrío, ¿no? O sea, de un chivo, ¿no? Y empezaba a danzar, ¿no? Entonces, justamente, ¿no?
de ese culto al dios Dionisio se va a dar origen al género dramático, el dios del vino, el dios de la fertilidad. Hoy, por ejemplo, y es muy importante esto porque, por ejemplo, hoy día, en esta etapa que estamos viviendo acá, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, de esta pandemia del coronavirus, esta pandemia es una pandemia, la gente no sale a trabajar, la gente está en cuarentena, no sale porque no sale porque el gobierno así lo ha establecido para evitar más contagios. Entonces, la economía se ha paralizado, ¿te das cuenta? Pero mira, sin embargo, tú vas al mercado a veces y encuentras frutas, encuentras verduras, ¿ah? Encuentras pollo, carne, granos. ¿Y por qué? Porque el hombre del campo, el campesino, el hombre que día a día ara la tierra, cultiva la tierra, está trabajando. Él está desarrollando su actividad en el campo. Y si no fuera por ese hombre, que trabaja día a día, de sol a sol, de lluvia en lluvia, bajo la intemperie, si no fuera por el campesino, nosotros acá en la ciudad no tendríamos que comer, no tendríamos que llevarnos a la boca. ¿Te das cuenta la importancia entonces, la gran importancia de la actividad agrícola en un país? Y eso justamente entendieron así los griegos. Los griegos sabían que la actividad agrícola es una actividad muy importante. Por eso es que le dieron culto al dios Dionisio, que era el dios de la fertilidad. Y en ese culto se va a generar esto, el género dramático. ¿Ya? Muy bien, entonces ya saben. A ver, ¿dónde se genera, en qué país se da inicio, en qué país surge el género dramático? En Grecia. En Grecia. Grecia. Bien, surge, este género dramático surge cuando se rinde culto a un dios. ¿A qué dios será? Dionisio. Claro, el dios Dionisio. Muy bien, que era el dios de la fertilidad, ¿no? Era el dios del vino. Muy bien. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Concepto. Vamos a definir lo que es el género dramático. A ver, dice. Es la representación de una obra. Claro, una obra dramática, ¿no? Que se desarrolla frente a un público y en un escenario. Por ejemplo, miren acá, chicos. Acá, por ejemplo, están los actores. Acá están los actores. Miren. ¿Cuántos actores hay? 5. Correcto, hay 5 actores. Muy bien. Ahí están. Mira, y la obra dramática se desarrolla en un escenario. Esto es un escenario. Todo esto, ¿no? Esta cortina de amarillo, este fondo negro, este fondo azul. Todo eso es un escenario. Y se desarrolla en un escenario y frente a un público. Frente a un público. O sea que hay personas que están mirando, que están observando, que están escuchando la participación de los actores. ¿Los actores cómo se comunican? ¿A través de qué? A través de la escritura, a través del diálogo. ¿Cómo? A través del
del diálogo. Se comunican a través del diálogo. Porque cada actor tiene un texto. Cada actor interpreta a un personaje. ¿Ya? Y cada uno de ellos tiene un texto. Entonces, ¿cómo se comunican ellos? A través del diálogo. ¿Ya? Ahora, ahí está, muy bien. Se realiza mediante la participación de actores que deben expresarla y representarla. Muy bien. Así es. Los teatros, acá en Lima, en la ciudad de Lima, hay bastantes teatros, ¿ah? Por ejemplo, mayormente se desarrollan los días sábados, los días domingos, también incluso en las mañanas, donde se desarrollan obras muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Romeo y Julieta, obras, por ejemplo, como el, el poema del Niño Cid, ¿ya? Hamlet, Otelo, obras bonitas, ¿no? Inclusive estas obras tienen tipos, o sea, tienen formas. Por ejemplo, hay comedias, hay tragedias, hay dramas, pero es muy entretenido, aparte que distrae, es muy cultural, te instruye, te forma, aprendes cosas importantes aquí, porque lo que se hace en estas obras es representar la vida del hombre, la vida de las personas, la vida cotidiana de las personas, la vida diaria. Eso es lo que representa el género dramático. Entonces, tú sabes que en la vida tiene muchos pasajes. A veces uno puede estar feliz, o sea que el género dramático puede representar pasajes felices de la vida, pero a veces también en la vida hay momentos tristes. O sea que el género dramático representa también esos pasajes tristes de la vida. Representa pasajes de derrota, pasajes de triunfo, pasajes de dolor, ¿no? Entonces, eso es justamente la importancia del género dramático, ¿no? Que trata de representar la vida del hombre con sus diferentes momentos o acontecimientos, ya sean tristes, alegres, de felicidad, de triunfo, de derrota, ¿no? Y eso, cuando uno está viendo un teatro, eso te emociona y puede generar en ti ya sea felicidad o puede generar en ti también un poco de tristeza, ¿no? Entonces, esa es la importancia del género dramático. Entonces, ya saben, chicos, ¿eh? A ver, el género dramático, ¿dónde se desarrolla? En un teatro, Ese escenario, ¿no? en un escenario. Frente a un público. Profe, profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, a ver. Cómo se llamaba el dios? Que no entendí muy bien su nombre. ¿Cuál, perdón? ¿El dios? ¿Cómo se llamaba el dios? Ajá, sí, Ah, ¿cómo se llamaba? el dios Dionisio. Dioniso. Ajá, el dios Dionisio. Era el dios de la fertilidad. Era el dios del vino. ¿Ya? En esa actividad donde se le desarrolla culto a este dios Dionisio, justamente surge el género dramático. ¿Ya? Porque se pone ahí, en ese culto se pone en escena, por ejemplo, el momento de la cosecha, el momento de la siembra, donde un coro de personas ingresa y empieza a cantar, ¿no? En ese culto al Dios Dionisio, justamente de ese culto va a surgir o va a nacer el género dramático. ¿Ya? Bien, a ver. Ahora, también dijimos por qué era importante el género dramático, por qué era importante. ¿Qué representa? La vida Del hombre. correcto, No. representa la vida del hombre, ¿no? Con todos sus pasajes, ¿no? Que pueden ser una serie de momentos, ¿no? Porque no todo el tiempo
el hombre va a ser feliz en su vida, ¿no? Sino que van a haber momentos de preocupación. Por ejemplo, ahora, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, ¿qué estamos viviendo? Actualmente estamos viviendo un momento Una pandemia. correcto, un momento, la pandemia, ¿no? De este virus que primero apareció en China y luego se ha propagado por todo el mundo. En Perú también. O sea, estamos ahorita viviendo un momento de dolor por las muertes, un momento de incertidumbre, un momento de tristeza, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, o sea, la vida del hombre experimenta una serie de cosas, una serie de sentimientos, pues, ¿no? Alegría, tristeza, dolor, triunfo. Y eso justamente lo que hace el género dramático es representar la vida del hombre con todos sus momentos, ¿no? Con todas las emociones que el hombre puede experimentar. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Profe, ¿eso se copia o no? No, esto no. Esto ya te lo voy a dejar en el cubicol para que puedas repasarlo. A ver, vamos a ver ahora las especies. El género dramático tiene especies. Mira, acá está. ¿Qué dice acá, chicos? ¿Qué dice? Tragedia. Bien, Tragedia. la tragedia. Mira, a ver, vamos a definir qué es la tragedia. Son obras dramáticas. Las tragedias son obras dramáticas. Cuando decimos especies, o sea, estamos hablando de los tipos, las clases de obras dramáticas. Y una clase de obra dramática es la tragedia. ¿Las tragedias qué son? Son aquellas obras dramáticas que tienen un desenlace o final catastrófico. ¿Qué cosa es catastrófico? Donde los personajes mueren. Como un desastre, algo así. Catastrófico es donde los personajes mueren o sufren dolores incomparables al enfrentarse sin éxito a su fatal destino. ¿Te das cuenta? O sea que la tragedia es una obra dramática donde el protagonista, el personaje principal, o también otros personajes, en el desarrollo de la obra van a morir. ¿Por qué? Porque no pueden, o sea, luchan contra su destino, ¿no? Contra un destino fatal que ya tienen, pero no pueden triunfar frente a ese destino. Entonces mueren. Entonces la tragedia se da o se desarrolla en un escenario de dolor, ¿ya? De pesadumbre por la muerte. Por ejemplo, Romeo y Julieta, Edipo Rey, son tragedias, ¿no? Romeo y Julieta, de William Shakespeare. ¿Quién escribió Romeo y Julieta? William Shakespeare, que es un actor inglés. Que lo llamaban a William Shakespeare, le decían el cisne de Abón. Jabón no, el cisne de Abón. Así le decían, el cisne de Abón. ¿Ya? Es considerado como uno de los 4 genios de la literatura universal, William Shakespeare. ¿Ya? Entonces, ya saben, la tragedia, la obra dramática, en esta obra dramática, los personajes principales o protagonistas mueren al enfrentarse a su destino fatal. Por eso el desenlace es trágico. El desenlace final es trágico. Vamos a hablar un poquito sobre Romeo y Julieta. ¿Quieren hablar un poco sobre Romeo y Julieta, chicos? Muy bien. Yo sí. Ya, a ver. Ok. Romeo y Julieta. A ver, mire. Esta obra Romeo y Julieta pertenece a William Shakespeare. Se desarrolla en una ciudad, en la ciudad de
Verona, con V, Verona. O también en la ciudad de Mantua. Aquí los personajes principales, ¿quiénes son? Son dos jóvenes, adolescentes, de 15 años. Romeo y Julieta. Ellos vivían en la ciudad de Verona, en una ciudad próspera, donde había mucho comercio, ¿no? Era una ciudad muy poblada. Ambos pertenecían a familias diferentes en Verona. Romeo pertenecía a la familia Montesco, ¿ya? Y Julieta a la familia Capuleto. Pero ¿qué pasaba entre los Montesco y los Capuleto? Había una riña. Estas familias estaban enfrentadas. De generación en generación vivían enfrentadas. Y producto de ese enfrentamiento, muchos miembros de estas familias mueren. Se odiaban. Sentían mucho rencor. ¿Ya? Romeo, ahora, un poquito retrocediendo, Romeo, antes de conocer a Julieta, estaba enamorado de una chica llamada Rosaura. Pero Rosaura no amaba a Romeo. Rosaura era indiferente con Romeo. Y Romeo entonces siempre paraba triste por eso, ¿no? Porque a Romeo le gustaba Rosaura. Y Rosaura era indiferente con él. Entonces, un día su primo de Romeo, Benvolio, le dice a Romeo, primo, ¿qué haces triste acá paseando solo? ¿Sabes? Te cuento, va a haber una fiesta de disfraces. Y es en la casa de los Capuleto. Vamos, ahí vas a conocer a muchas señoritas. Y quién sabe, te puedes enamorar de alguna de ellas. Y así puedas olvidar a Rosaura. Romeo le dice que no quería ir, no deseaba ir porque Romeo solamente tenía ojos para Rosaura. Sin embargo, su primo Benvolio lo convence y Romeo va a la fiesta. Pero como era una fiesta de disfraces, ellos van disfrazados, pues, ¿no? Con su capa, sus antifaces. Entonces no son reconocidos, porque la fiesta es en la casa de los Capuleto. Y los Montesco no pueden entrar ahí. Entonces, ahí en el desarrollo de la fiesta, porque llega el día de la fiesta, y Romeo ingresa con Benvolio. Y ahí cuando está disfrazado él en la fiesta, va a ver a una joven que era la más hermosa de la fiesta. Y se va a fijar en ella. Y también por casualidad, ella se fija en él, en Romeo. Se encuentran por esa atracción que surge entre ellos, se buscan con la mirada y se va a dar un encuentro. Y durante toda la fiesta no se despegan el uno del otro, están juntos en toda la fiesta, bailando, conversando. Y ahí se enamoran. Romeo. Pero ¿por qué se odiaban los Montesco con los
Montesco, creo, no me acuerdo su otro apellido. ¿Perdón? ¿Cómo dices? ¿Por qué se llaman los Montesco con Los Capuleto, Capuleto, Capuleto. los Capuleto? Entonces, se enamoran, los jóvenes se enamoran, ¿no? Y no les importa, pues, la rivalidad que haya entre sus familias, no les importa. Incluso llegan a casarse, por tanto amor que se sentían el uno por el otro, llegan a casarse, pensando que ese matrimonio podría unir a las familias y acabar con esa rivalidad. Se casan. Pero surge un conflicto. Romeo tenía un amigo llamado Mercucio. Mercucio era el amigo de Romeo. Y Julieta tenía un primo llamado Teobaldo. Un día en la plaza de la ciudad de Verona, Teobaldo insulta a Romeo y le dice: ¿por qué te habías metido a nuestra casa, a la casa de los Capuleto, durante la fiesta? Pero Romeo, que ya se había casado con Julieta, trataba de evitar problemas. Estaba feliz, él estaba feliz. Trataba de evitar problemas, estaba feliz. Dime. Ya. Entonces, no le hacía caso a los insultos. Dale. No le hacía caso a los insultos de Teobaldo. Sin embargo, su amigo de Romeo, Mercucio, se molestó con Teobaldo y Teobaldo lo reta a un duelo con espada. Y Teobaldo mata a Mercucio. Entonces Romeo al ver a su amigo Mercucio muerto, se llena de ira, se llena de cólera. Saca su espada y se enfrenta a Teobaldo, que había matado a Mercucio. Y como Romeo era un gran espadachín, mata a Teobaldo. Entonces, el rey Escalus, el rey de Verona, al enterarse de todo esto, va a expulsar a Romeo. Lo expulsa de la ciudad de Verona. Por tanto, Romeo expulsado ya no puede disfrutar de la compañía de su esposa, Julieta, porque a Romeo lo expulsan a otra ciudad, a la ciudad de Mantua. Entonces, Romeo está alejado de Julieta, ambos se extrañan y Julieta estaba triste. Entonces los padres de Julieta deciden casarla con otro pretendiente llamado Paris. Pero Julieta ya estaba casada. Julieta no podía casarse por segunda vez. Así que ella le pide ayuda a un fraile. Es como un sacerdote, un fraile, llamado Fray Lorenzo. Y Fray Lorenzo, para ayudarla, le da un brebaje, para fingir su muerte. O sea, este brebaje, una vez que ella bebiera este brebaje, le iba a dar una muerte momentánea. Era un cataléptico, una muerte momentánea. Ella solamente perdería el conocimiento unas cuantas horas, pero nuevamente lo recuperaría. ¿Ya?
O sea, fingiría una muerte. Fingiría una muerte. Para después de eso reencontrarse con su esposo Romeo, a quien amaba. Y así ya no casarse con Paris. Entonces, llega el día pues en que los padres no habían decidido casarla con Paris, pero cuando van a su habitación, ya Julieta había bebido el brebaje, la había bebido, entonces ellos la encuentran muerta. Pero Julieta no estaba muerta, ¿no? Estaba solamente inconsciente, ¿no? Debido a que había bebido el brebaje. ¿Ya? Entonces, Romeo llega a enterarse. Romeo, que estaba en otra ciudad, en la ciudad de Mantua, se llega a enterar. Entonces, triste, muy apesadumbrado, ya no le interesaba nada, no le importaba nada, viaja a la ciudad de Verona para ver el cuerpo de Julieta, porque nadie le había avisado de esta muerte. Entonces él llega al mausoleo, o sea, en el cementerio había un mausoleo de la familia, desentierra el cuerpo de Julieta y llora al ver el cuerpo de Julieta que no tenía vida. Llora, ¿no? De pena, de dolor. Y él llevaba consigo un veneno. Entonces, al ver a Julieta sin vida, él va a tomar el veneno y va a morir al pie de Julieta, ¿no? Abrazando a Julieta. Pero Julieta, en ese momento, luego despierta. Despierta luego de su letargo, ¿no? De lo que había bebido el brebaje. Y encuentra a Romeo muerto por el veneno que había tomado Romeo. Entonces Julieta, desesperada, triste, piensa que la vida sin Romeo no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué va a hacer? Romeo tenía un puñal. Coge el puñal de Romeo y se va a apuñalar, ¿no? Julieta. Y Julieta también muere. Luego, cuando las familias los encuentran, los Capuleto y los Montesco van al mausoleo y los encuentran muertos a los chicos, sienten mucha pena, mucho dolor, mucha tristeza, ¿no? Y lo único que pueden hacer en ese momento es reconciliarse, ambas familias, pero ya Romeo y Julieta estaban muertos, cada uno había acabado con su vida, ¿no? Debido al dolor de la pérdida del uno y la pérdida del otro. Muy bien. Y por eso es una tragedia, ¿no? Una tragedia, ¿no? Porque los personajes principales, en este caso Romeo y Julieta, mueren. El desenlace es trágico, ¿ya? Bien. A ver, pasamos a otra. A ver. Otra especie de género dramático es la comedia. La comedia es otra especie. A ver, ¿qué cosa dice la comedia? A ver, ¿alguien puede leer acá qué dice la comedia? A ver, chicos. Yo prefiero. A ver, te escucho. Comedia. En esta especie dramática predomina lo gracioso, lo jocoso. Se representan supuestos conflictos con el fin de ridiculizar a ciertos personajes. La acción se resuelve casi siempre con un desenlace feliz. Claro, Ejemplo, Mi gatita de Manuel Asensio Segura. ajá, muy bien. Claro, la comedia es lo opuesto. La comedia es lo opuesto a la tragedia. Mira, acá dice el desenlace es feliz, ¿no? Mientras que en la tragedia el desenlace es fatal,
es catastrófico. En la comedia, el desenlace es feliz, ¿no? En esta especie, es una especie dramática, los acontecimientos son graciosos, son jocosos, son cómicos. Pero, ¿con qué fin? Con el fin de ridiculizar. ¿Qué cosa se ridiculiza? Ciertos defectos de personajes. Por ejemplo, se ridiculiza las cosas malas, los defectos para corregirlos. Por ejemplo, la mentira, la deslealtad, el deshonor, la corrupción. O sea, todo lo que es defectuoso, se ridiculiza a través a través de escenas cómicas, escenas graciosas. ¿Con qué fin? Con el fin de corregir esos defectos, con el fin de corregirlos. ¿Te das cuenta? Y claro, por ejemplo, en sus obras hay personajes, sí, pero estos personajes, ya sea ciudadanos comunes o autoridades, tienen un defecto, ya sea son ladrones, son avaros, son infieles, son desleales, son corruptos. Entonces se ataca a esos personajes, se ridiculiza a esos personajes. ¿Por qué? Porque tienen defectos, con el fin de corregir esos defectos. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, ahí mira, dice Ñacatita, de Manuel Alcance Segura. A ver. ¿Quieren que hablemos sobre esta obra un poco? ¿Ñacatita? ¿Qué? ¿Quieren que hablemos? ¿Ñacatita? Sí, ¿quieren que les cuente? ¿Ya? Ya, muy bien. Sí, está bien. Esta obra Ñacatita pertenece a Manuel Alcance Segura. Es un ejemplo, esta obra Ñacatita, es un ejemplo de comedia. ¿Ya? Ya. Ahora, miren acá. ¿Quién era Ñacatita? Ñacatita era una señora que era muy entrometida. Era una señora que era mentirosita, practicaba la mentira. Entonces, en esta obra lo que se quiere hacer es corregir ese defecto, la mentira, la indiscreción, la falsedad. ¿Te das cuenta? A ver, ¿cómo es la obra? Ñacatita, una señora, trabajaba en una casa. En esta casa, los esposos, ¿quién eran? Era Rufina, la esposa, y don Jesús, el esposo. Entonces, ellos tenían una hija, que ya era señorita, se llamaba Juliana. Juliana era hija de doña Rufina y de don Jesús. Juliana era una señorita muy agraciada, muy bonita, y ya estaba en la edad, pues, para casarse. Ella estaba enamorada de un joven llamado Manuel. Pero Manuel era un joven pobre, era un joven humilde. No tenía riquezas, no tenía cosas materiales. Y para la madre de Juliana,
la señora Rufina, Manuel no era el hombre apropiado para su hija. ¿Qué buscaba ella para su hija? Ella quería que el hombre para su hija fuese un hombre rico, un hombre millonario, un hombre que le dé todas las comodidades a su hija. Entonces, justamente aquí aparece la figura de Ñacatita. Ñacatita le mete ideas en la cabeza de Rufina. Le dice que conocía a un hombre maduro, claro, porque la hija de Rufina era jovencita. Pero Ñacatita le dice a Rufina que conoce a un hombre rico, de buena posición social, de buena posición económica, que podría hacer muy feliz a su hija, a Juliana. Y también le dice, pues, de que, ¿qué va a hacer su hija Juliana con el joven don Manuel? Que no le puede ofrecer una vida cómoda, una vida de lujos. Entonces, le mete ideas, Ñacatita le mete ideas en la cabeza a la señora Rufina, en contra de don Manuel. ¿Te das cuenta? ¿Con qué fin? Con el fin también de sacar un provecho. Y para que doña Rufina decida casar a su hija con este hombre rico, con este hombre millonario, pero que era maduro y era un hombre de peso, era un hombre ya de edad, llamado don Alejo. Entonces, el padre de Juliana no estaba de acuerdo, ¿no? El padre de Juliana, don Manuel, no estaba de acuerdo. Perdón, el padre de Juliana, don Jesús, no estaba de acuerdo, porque don Jesús más bien tenía mucha consideración por Manuel, por el joven. Y don Jesús quería más bien que Juliana se casara con Manuel. O sea que también se va a generar entonces una discordia. ¿Entre quién? Entre los esposos. Entre la señora Rufina y el señor Jesús. Y el señor Jesús. ¿Y quién alimentaba esa discordia? ¿Quién alimentaba esa discordia? ¿Quién ponía más llama al fuego? Manuel. Ñacatita, ¿no? O sea, a Ñacatita le gustaba ver en conflicto, en discordia, a la señora Rufina con el señor Jesús. Tanto así, que incluso llega a separarlos. Piensan en divorciarse ya. Y ya pues la señora Rufina había decidido casar a su hija Juliana con don Alejo. Llega el día del matrimonio. Ya están don Alejo está ya en la iglesia con Juliana. Porque así lo había decidido la madre. Pero en ese momento que estaba a punto de casarse, llega un hombre, amigo de la familia, ¿no? Llamado Juan. Y viene trayéndole una carta a don Alejo. ¿Y saben quién le enviaba esa carta a don Alejo? ¿Ñacatita? Esa carta le enviaba su esposa a don Alejo. O sea que don Alejo era un hombre casado. Y para ahí le da un patatús a Rufina. Y mira cómo su hija, un poquito más,
y está a punto de desgraciar su vida, casándola con un hombre casado. ¿Te das cuenta? En ese entonces, la misma Rufina, la señora Rufina, echa y bota a don Alejo, y con mayor razón, a Ñacatita. Los bota, los echa. Y más bien le pide perdón a su esposo. Le pide perdón a su esposo, don Jesús, y se van a reconciliar. Y va a permitir el matrimonio de su hija Juliana con el joven Manuel, ¿no? Y todo esto pues surge, ¿no? Todo este conflicto, inclusive hasta este divorcio que se puede dar entre los esposos, y inclusive este matrimonio, todo esto fue generado, ¿por qué? Por esta señora, ¿no? Ñaca, ¿no? Que practicaba una serie de antivalores, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, justamente es un ejemplo de comedia. Es un ejemplo de comedia. Ahora vamos a pasar a otro acá. A ver. Bien, otra especie, el drama. ¿Cuántas especies ya estamos viendo, chicos? ¿Cuántas especies? Tragedia, Tragedia, comedia y Tragedia, comedia y drama. muy bien. Ahora vamos a ver el drama. Dice, es una especie literaria que representa de manera más fiel a la vida. Allá. Dice, especie literaria que representa de manera más fiel a la vida. Al presentar acciones en los cuales los elementos dolorosos se mezclan con otros alegres y festivos. Allá, entonces, mire, vamos a explicar. El drama es una especie dramática, pero de todas las especies dramáticas, el drama es la que representa mejor la vida del hombre. Es la más fidedigna con respecto a la vida del hombre. ¿Por qué? Porque el drama, escuchen, el drama combina, ¿no?, momentos de alegría con momentos trágicos. El drama combina momentos alegres con momentos tristes. Y la vida de los hombres es eso. Uno no siempre está feliz. Uno no siempre está alegre. También van a haber momentos de tristeza, momentos de dolor. Entonces, el drama justamente combina, ¿qué cosa? La tragedia con la comedia. Correcto. El drama ya es una fusión, una combinación de tragedia con comedia. ¿Te das cuenta? Por eso es que de todas las especies dramáticas, el drama es la que representa más fielmente la vida de los hombres. ¿Entendieron? Sí. Correcto. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ese es el drama. ¿Ya? Por ejemplo, acá, la Celestina de Fernando de Rosas. Es un ejemplo de drama. Muy bien. A ver, vamos a pasar al siguiente. Características. A ver, características del género dramático. Dice. A ver, ¿quién lee? A ver. ¿Alguien lea, por favor?
Yo ya leí. Yo. Ya, a ver. Ya. ¿Acá qué dice? Es un texto para representarse delante de un público. Muy bien. A ver, ¿dónde se representa el género dramático? En un Escenario. escenario, frente a un Escenario público. público. Correcto, no lo olvides. Ahora, 2. Quienes escriben este tipo de obras se llaman dramaturgos. Correcto. Quienes escriben este tipo de obras se llaman dramaturgos. Muy bien. ¿Qué es un dramaturgo, profe? A ver, un dramaturgo es un escritor que crea comedias, tragedias y dramas. O sea, es un escritor que va a crear obras dramáticas. Eso es un dramaturgo. ¿Me entendiste? El que crea obras... Dramáticas. ¿Cómo? Claro, Dramáticas. es el que crea obras dramáticas, ya sean tragedias, ya sean comedias o dramas. Drama. ¿Ya? Ese es el dramaturgo. Por eso dice quienes escriben este tipo de obras se llaman dramaturgos. 3. El género dramático no posee narradores. Correcto, muy bien. En un drama, Sí, el género dramático, escuchen, el género dramático no posee narradores. Claro, no necesita narradores porque ¿qué género tiene un narrador? El género que tiene narrador es el género narrativo. Ese tiene narrador. Pero el dramático no tiene narradora. El narrativo, el género narrativo sí tiene narrador. Pero, muchachos, el género que estamos estudiando hoy, el género dramático, no tiene narrador, no necesita narrador. ¿Por qué? Porque los personajes que están en un escenario se comunican mediante el diálogo. El diálogo. ¿Ya? Bien, luego dice. A ver, lee, a ver, te escucho, lee. ¿Vamos? En un drama son exclusivamente los personajes. Mediante sus diálogos se encargaban de llevar adelante toda la obra. Correcto, muy bien. ¿Te das cuenta? Claro, no necesitan narrador porque ellos se comunican mediante el diálogo. El diálogo. Ya que cada personaje tiene un texto. ¿No? Y se comunican mediante el diálogo. 4. A ver, ¿quién es la 4? Yo, profe. A ver. La 4. Sí. Las obras dramáticas suelen dividirse en actos y estos a su vez se subdividen en escenas. Correcto. Muy bien. O sea que es la forma de división de una obra dramática. Por ejemplo, se divide en actos y estos actos, a su vez, se van a dividir en escenas. Por ejemplo, a ver, cuando tú vas a un teatro, ¿no? Vas con tu mamá a un teatro, en un auditorio, ¿no? Y te sientas en tu butaca ahí. Por ejemplo, cada vez que termina un acto, se cierran las cortinas, ¿no? Pasa un breve tiempo y nuevamente se abren las cortinas para continuar el siguiente acto. Y el acto a su vez, se puede dividir en escenas. ¿Ya? Esa es la... ¿Puedo volver a repetir, profe? No entendí muy bien. ¿Perdón?
¿Puede volver a repetir que no entendí muy bien, por favor? Ya, estaba diciendo de que toda obra dramática se va a dividir en ¿qué? En actos. Y estos actos, a su vez, se dividen en escenas. Por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, vas a un teatro con tus padres, por ejemplo, y estás, por ejemplo, presto a escuchar una obra dramática, entonces, cada vez que termina un acto en el escenario, las cortinas se van a cerrar. Así. Pasa un tiempo breve, o un breve tiempo, para continuar el siguiente acto, y las cortinas nuevamente se van a abrir. ¿Te das cuenta? Pues es que las obras dramáticas se dividen en actos. ¿Ya? Y estos actos se dividen ¿en qué? En escenas. Escenas. Bien. La 5, a ver. La 5. Dentro del género dramático podemos encontrar 3 subgéneros o especies: tragedia, comedia y drama. Correcto. Y acá está, mira. Y lo hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son las especies? ¿Cuáles son las especies? ¿Cuáles son las especies del género dramático? Tragedia, comedia y drama. ¿Ya? A ver, la 6. ¿Representa representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos? Correcto. Muy bien. Así es. Esa es la importancia, ¿no? Esa es la importancia de las obras dramáticas. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Escúchenme bien. Esa es la importancia y el objetivo. Representar algún episodio de la vida de las personas, de la vida de los seres humanos. ¿Te das cuenta? Ya sea un episodio de triunfo o un episodio de derrota. Ya sea un episodio de felicidad o un episodio de tristeza. Ese es el objetivo, ese es lo importante, la importancia. ¿Ya, chicos? Entonces no se olviden. A ver. A la aplicación. A ver. La pregunta número 1, a ver, túrnense para leer, a ver, y respondemos aquí, ¿ya? A ver. Uno. ¿Quiénes logran que los personajes se expresen directamente en la obra teatral? ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quiénes logran que los personajes se expresen? ¿Narrador? No, porque la obra de No. teatro ¿Actores? no necesita narrador. ¿Héroe? ¿Actores? No, tampoco. Actores. Actores. Correcto. La respuesta es actores. Muy bien. Ellos. Los actores representan a los personajes en la obra, ¿no? Muy bien. La 2, a ver, otro alumno que lea. ¿Cuál es la especie dramática que representa de manera más fiel la vida del hombre? Drama. El drama. Correcto, muy bien. El drama. Excelente, muy bien. Muy bien. A ver, otro alumno que lea la 3. ¿Qué cosa es catastrófico en la tragedia? El desenlace. Muy bien. Catastrófico en la tragedia. Desenlace. Momento de dolor, de muerte, es el desenlace, que es el final. El final, ¿no? Muy bien. Correcto, eso es catastrófico. A ver, ¿quién era 4? Obra que no pertenece al género dramático. Muy bien. Acá tenemos el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Ingenioso Mancha, Fuente Fuente Ovejuna, Ovejuna, Romeo Romeo y y Julieta. y Hamlet. Hamlet. Ya sabemos que Romeo y Julieta pertenece al género dramático. Dramático. Hamlet también. Fuente Ovejuna también. En cambio, esta obra El ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha es una novela. Es una novela. Pertenece al género narrativo, porque es una novela.
Profe, todos los géneros dramáticos son historias basadas en la vida real. No todas. Eh, No, yo veo mucho drama. claro, el género dramático, sí, o sea, cuando yo digo género dramático, cuando digo género dramático me refiero ¿a qué? Todas las, A la a tragedia, todas, ajá. a la El comedia drama y y al el drama. drama. Depende, hay algunos que sí son basados en la Entonces, vida real y hay otros no. sí, todo género dramático representa la vida del hombre. Hombre. Lo O que sea, pasa puede es ser que, como una serie. claro, lo que pasa es correcto, lo que pasa es que a veces en la vida del hombre puede haber momentos, hay momentos de felicidad, momentos Tristeza, de gracia, de alegría. jocosidad, momentos de tristeza, momentos de triunfo. Entonces, todo género dramático, toda especie, ya sea tragedia, comedia o drama, representa la vida del hombre con todos sus momentos. Siguiente. A ver, la siguiente, Kinder. ¿Cómo se relacionan los personajes en las obras dramáticas? A través de los relatos de un narrador. B. Por medio de las acciones y diálogo de los personajes. C. Por medio de los sentimientos y emociones que transmite el autor. D. Por medio de las gestas heroicas y grandes batallas de héroes. ¿Cuál es la respuesta? ¿La de? La B. Por medio de acciones y Oh, diálogos de los personajes. obras dramáticas. Claro. Ujú. La ¿Por qué? B. Porque La ahí B. dice cómo se relacionan los personajes. Los personajes se relacionan a través del diálogo, Diálogos y por medio de acciones. las acciones. Ajá. Claro. La B. La B de bueno. Muy bien, correcto. A ver, la 6. ¿Cuál es el ¿Cuál? objetivo? Vamos. ¿Cuál es el objetivo de las representaciones dramáticas? A ver, díganme ustedes la respuesta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la importancia de las representaciones dramáticas? A. Desarrollar situaciones de la vida con sus momentos felices y tristes. Muy bien. Esa es A. esa es la respuesta, sí. Esa es la respuesta. A. La A. Esa es la respuesta. Quiero Desarrollar leer todo. situaciones de la vida. ¿De la vida de quién? De los hombres, pues. Ajá. Sus momentos felices y tristes. Profe, o sea, las tragedias, la comedia y el drama son partes de la vida de un hombre. Claro. Son parte de la vida diaria prácticamente. Por ejemplo, les cuento algo. Por ejemplo, Ok. miren, les cuento algo. Yo, por ejemplo, yo tenía a mi padre, pero mi padre debido a una enfermedad falleció. Entonces, yo durante un periodo largo de tiempo, estuve muy triste, años. Entonces, mira, fue un momento en mi vida, un momento de tristeza, de dolor. Y una obra dramática puede representar eso, ese momento. Una obra dramática puede representar momentos tristes, momentos felices, ¿no? Y todo tipo de momentos, ¿ya? Que se presentan en la vida del hombre. Momentos de triunfo, momentos de derrota, momentos de dolor. ¿Sí, chicos? Bien. Oh. A ver, entonces, ¿qué tal les pareció la clase? Bien, Muy interesante. así. Muy bien. ¿Han comprendido, Hasta, chicos? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. sí. Hemos desarrollado entonces género dramático. Hemos definido qué es el género. Hemos visto las diferentes especies.
con ejemplos que hemos citado de las obras, sus características, y hemos desarrollado una aplicación, ¿verdad? Muy bien. Ujú. Sí. Entonces, a ver, más bien, una cosita, chicos. Entonces, ya hemos culminado nuestra clase. Les agradezco su participación. Me ha agradado mucho su participación, que participen leyendo y que participen respondiendo a las preguntas. Muy bien, los felicito. Ok. Ya, ok. Estuvo bien la clase. Sí, Sí, estuvo